tardes, mi nombre es Florencia Ratón y en el día de hoy vamos a estar viendo esta clase de ansiolíticos e hipnosedantes que armamos junto con Mauro Ortiz. Primero que nada vamos a dejar algunas definiciones. Decimos que un fármaco es ansiolítico cuando disminuye la ansiedad y genera un efecto calmante. Vamos a hablar de fármacos que son hipnóticos cuando van a producir somnolencia y van a facilitar el inicio y el mantenimiento de un estado de sueño que va a asemejarse o parecerse a un sueño natural en sus características electroencefalográficas y de cual el receptor puede ser despertado fácilmente. Y vamos a decir que un fármaco genera sedación cuando disminuye la actividad y el estado de alerta, modera la excitación y calma, ¿sí?, al receptor. Estos conceptos son importantes porque cuando vamos hablando de los distintos fármacos vamos a ver que todos generan diferentes acciones, ¿sí?, sobre el receptor. Bien, entonces vamos a tener fármacos que van a generar ansiólisis. Estos son la buspirona y otros fármacos que vienen en la clase de antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y la venlafaxina. Vamos a tener fármacos que generen sedación, como son los antihistamínicos, y vamos a tener otro grupo de fármacos que generen hipnosis, como las drogas Z, que las vamos a ver hacia el final de la clase. Y también vamos a tener algunos fármacos que generen los tres efectos, como son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Bien, vamos a empezar con los ansiolíticos e hipnosedantes, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se van a unir a un sitio específico del receptor GABA-A. Este sitio se denomina BZ y está ubicado entre la subunidad alfa y la subunidad gamma del receptor de GABA y va a aumentar la afinidad del GABA por su receptor. De esta forma, las benzodiazepinas van a aumentar la frecuencia de apertura del canal de cloro, por lo que van a aumentar al final la conductancia del cloro por este canal iónico. Este efecto es dependiente del GABA, es decir, que tiene que haber GABA presente para aumentar la conductancia del cloro, ¿sí? Y lo que aumentan es la frecuencia, es decir, la cantidad de veces por segundo que se abre el canal cuando hay GABA presente, ¿sí? Farmacológicos. Como dijimos, las benzodiazepinas se van a unir al sitio BZ que está ubicado en el receptor GABA-A. Ahora tenemos que recalcar que hay dos tipos de sitios BZ, BZ1 y BZ2, que van a generar diferentes efectos farmacológicos. Por un lado tenemos el BZ1, que va a generar acción sedante, que se va a caracterizar por una alteración en la coordinación motora, con disminución de la capacidad de atención y concentración de tipo dosis dependiente. Por otro lado, vamos a tener un efecto anticonvulsivante, que lo vamos a ver un poquito mejor en la clase específica de anticonvulsivantes, pero que se puede utilizar tanto para el tratamiento de crisis agudas como para el tratamiento de convulsiones crónicas o epilepsia. Por otro lado, también tiene un efecto hipnótico en donde va a disminuir la latencia del sueño y el número de despertares por el tiempo total de sueño, principalmente por aumento de la etapa 2, ¿sí? Y vamos a tener el sitio de acción BZ2, en donde va a tener un efecto ansiolítico, las que pueden utilizarse, por ejemplo, para trastornos de ansiedad, ¿sí? Y también va a tener una acción miorrelajante, ¿sí? Ahora, vamos a ver que hay algunos de las benzodiazepinas que van a tener más acción sobre el BZ1 y otras benzodiazepinas van a tener mayor acción sobre el BZ2. Y eso va a depender cuál de sus efectos farmacológicos va a priorizar en cada uno. No es necesario que ustedes lo sepan, pero sí es importante que sepan de por qué se utiliza una benzodiazepina más como miorrelajante o una benzodiazepina más como anticonvulsivante, ¿sí? Otra cosa importante a tener en cuenta es que la mayoría de estas acciones son dosis dependientes. Entonces, a medida que va aumentando la dosis,
yo voy a ir teniendo mayores efectos. El efecto ansiolítico se va a conseguir con dosis más bajas, el efecto sedativo con un poquito más alta y la hipnosis es el efecto que se consigue con las mayores dosis. Es por eso que estos fármacos no se utilizan tanto como hipnóticos, ¿sí? Porque vamos a tener todos estos efectos y vamos a necesitar dosis un poquito más altas para conseguirlos. Por eso hay fármacos que son hipnóticos sedantes solamente o hipnóticos específicamente, que vamos a ver al final de la clase, que son los que más se utilizan para esto. Pero sí son muy buenos ansiolíticos, ¿sí? Porque a dosis bajitas ya tenemos el efecto ansiolítico. Además recuerden que otra cosa importante a tener en cuenta es que los efectos relacionados con el sitio BZ2, como es el ansiolítico y el miorelajante, no generan tolerancia, ¿sí? Más adelante vamos a ver que las benzodiazepinas, una de las características es que tiene tolerancia y uno tiene que ir aumentando la dosis, pero estos efectos no generan tolerancia, solamente los relacionados con el BZ1, que son el efecto sedante, el anticonvulsivante y el hipnótico. Bueno, podemos clasificar a las benzodiazepinas de diferentes formas. Por un lado, podemos clasificarlas según su vida media en ultracorta, en aquellas que duran de 4 a 8 horas, como el midazolam, corta, como el oxazepam y el triazolam, intermedia, como el lorazepam y el prazolam, y larga, como el clonazepam y el diazepam, ¿sí? Estas vidas medias nos van a permitir ver la cantidad de dosis que se puede utilizar durante el día y también depende la acción que nosotros queramos identificar, ¿sí? Como dije antes, van a haber algunos que tengan más acción miorelajante, como por ejemplo el diazepam, que se puede dar una sola vez al día, ¿sí? Y otros que se utilizan más quizás como por ejemplo para la anestesia, en donde podemos utilizar por ejemplo como efecto sedativo el midazolam, en donde no nos conviene dar un fármaco de vida larga, por ejemplo, para usarlo en anestésicos, ¿sí? Según su potencia, podemos clasificarlo en aquellos que tienen baja potencia y en aquellos que tienen alta potencia. Recuerden esto porque vamos a ver, por ejemplo, que el diazepam van a ver que se da de 10 miligramos, por ejemplo, y el alprazolam van a ver que se da de 2 miligramos quizás. Y quizás ustedes ven un paciente que toma y van a pensar que está tomando una dosis muy alta y en realidad recuerden que tiene que ver con la potencia la dosis que estamos aportando, ¿sí? Aquellos de baja potencia va a haber que dar dosis más alta y los de alta potencia dosis más baja. Y con respecto a esto también es importante, que lo vamos a ver más adelante, que cuando tengamos que hacer quizás un cambio de una benzodiazepina a otra, tenemos que hacerlo de forma equipotente. Es decir, hay tablas que te dicen cuánto de diazepam equivale a cuánto, por ejemplo, de clonazepam, ¿sí? Y a su vez también podemos clasificarlos según su liposolubilidad, desde los más liposolubles hasta los menos liposolubles. Igual recuerden que como son psicofármacos, todos tienen una alta liposolubilidad comparado con otros fármacos, porque todos van a atravesar obviamente barrera hematoencefálica. La absorción se puede dar por varias vías. Por un lado vamos a tener vía oral, sublingual, intramuscular, endovenosa y rectal en el caso de neonatos y niños, que solamente se puede administrar el diazepam. Ahí tienen escrito cuáles son los fármacos que se pueden dar por cada vía. La absorción va a ser completa y el tiempo de absorción va a depender del tamaño de molecular y la liposolubilidad y la fracción no ionizada que haya en ese momento. Va a tener una distribución variable con unión a proteínas plasmáticas también variable, dependiendo la liposolubilidad y la fracción que se vaya a unir a las proteínas. Va a atravesar placenta y se va a excretar por leche materna y obviamente todas van a atravesar barrera hematoencefálica en mayor o menor medida según su liposolubilidad. El metabolismo es hepático. Recuerden que existe un metabolismo hepático de fase 1 que es de oxidorreducción y va a haber un metabolismo hepático de fase 2 que es de tipo de conjugación, ¿sí? En este caso, la oxidorreducción se da mediante citocromo 3A4 y 2C19
y la conjugación va a ser principalmente con ácido glucurónico. Ahora, vamos a tener fármacos que van a utilizar 3 pasos metabólicos, es decir, 2 de fase 1, 2 oxidorreducciones seguidas y 1 de fase 2, como es por ejemplo el diazepam. Otros fármacos que van a tener 2 pasos metabólicos, 1 de oxidorreducción y 1 de conjugación. Otros que van a utilizar solamente un paso metabólico de fase 2 o un solo paso metabólico de conjugación, y uno que utiliza el clonazepam, la nitroreducción. Mientras menores sean los pasos que voy a necesitar, mi fármaco va a tener menor acción a nivel del hígado y puedo utilizarlo con más tranquilidad en pacientes con problemas hepáticos. No voy a querer dar un diazepam a un paciente con una insuficiencia hepática, pero un lorazepam o un clonazepam quizás no sea tanto problema, ¿sí? La excreción es siempre de forma renal. Los efectos adversos van a ser principalmente de tipo neurológico, siendo los más frecuentes un efecto de hipersedación, en donde puedo llegar a tener un efecto hangover o sedación diurna o resaca, ¿sí? Es esta sensación de sueño y que puede estar acompañado con dolor de cabeza que ocurre al día siguiente de haber tomado la benzodiazepina. La relajación muscular excesiva también es bastante frecuente. También puede haber un poco de amnesia anterógrada y dificultades nésicas en general, ¿sí? Puede haber alteraciones a nivel del cerebelo, ¿sí? Con ataxia, distonía, disartria, nistagmo. Puede haber también efectos paradojales que se producen más frecuentemente en niños, en gerontes, en pacientes con trastorno límite de la personalidad y en pacientes que tienen daño cerebral orgánico. Se explican por la liberación de conductas subcorticales al inhibir los centros corticales que normalmente las inhiben. Esto genera aumento de la ansiedad o el insomnio, pudiendo aparecer desinhibición de conductas agresivas e impulsivas, y en algunos casos también pueden aparecer algunas manías, ¿sí? También puede haber dependencia y síndrome de abstinencia, que lo vamos a ver más adelante. Estos fármacos todos pueden generar embriotoxicidad, por ende están obviamente no recomendados en embarazo. Bien, vamos a ver que estos fármacos pueden producir tolerancia. Recuerden que la tolerancia es la disminución del efecto de un fármaco cuando se administra de forma repetida por un periodo prolongado de tiempo y que se expresa clínicamente con la necesidad de aumentar la dosis. En el caso de las benzodiazepinas, por unión a su sitio BZ, se produce una sensibilización y una downregulation. Por este motivo es que necesitamos aumentar la dosis del fármaco. Ahora, a la hora de la discontinuación, es decir, cuando queremos suspender las benzodiazepinas, pueden ocurrir varios efectos. Uno es la recurrencia, que es cuando se vuelven a instalar los síntomas iniciales, ¿sí? Si el paciente tenía insomnio, ahora vuelve a tener el mismo insomnio que tenía antes, y esto es porque justamente la benzodiazepina no curó la patología, sino lo que hace es tapar justamente el síntoma. Otro que ocurre es el rebote, que es que los síntomas iniciales se reinstauran, pero con más intensidad. Si antes tenía un insomnio leve, ahora puede llegar a tener un insomnio más moderado o grave, ¿sí? Y la abstinencia es cuando se produce un rebote con síntomas agregados. Es decir, van a volver los síntomas iniciales con más intensidad, y además se puede caracterizar por ansiedad, insomnio, disforia, cefaleas, algias musculares, contracturas, temblores, sudor, náuseas, y en casos graves también puede haber alteración de la percepción sensorial, depresión, pánico, síntomas paranoicos,
despersonalización, delirios e incluso hasta convulsiones. Por este motivo es que el retiro de las benzodiazepinas debe hacerse de forma escalonada. Por un lado, se tiene que rotar por benzodiazepinas de vida media más larga a dosis, como dijimos, equipotentes, ¿sí? Y esto se da porque el síndrome de abstinencia es directamente proporcional a la dosis, a la duración del tratamiento y es inversamente proporcional a la vida media del fármaco. Entonces, aquellos que tienen una vida media más corta, ¿sí?, tienen más chance de generar síntomas de abstinencia más grave. En cambio, los de vida media más larga generalmente generan más leves. Y como dijimos, es directamente proporcional a la dosis, mayor síntoma y a la duración del tratamiento. Mientras más crónico haya sido el tratamiento, peor es el síndrome de abstinencia que puede generar. Entonces lo que se hace es rotar por una benzodiazepina de vida media más larga, dosis equipotente, e ir retirando un 25% por semana. En el caso de sobredosis, generalmente si no se combinan con otros depresores del sistema nervioso central, raramente producen cuadros fatales. Normalmente lo que producen es una hipersedación, ¿sí? Es decir, el paciente va a dormir unas cuantas horas, así que hay que dejarlo, hay que observarlo y solamente proporcionarle tratamiento de sostén respiratorio y cardiovascular en caso de necesario, es decir, monitorizarlo, ver que su presión, su frecuencia cardíaca, que no produzca alteraciones respiratorias. En casos muy graves se puede utilizar el flumazenil, que es un antagonista, ¿sí?, del receptor BZ. Ojo, porque en algunos pacientes, si consumen de hace mucho tiempo las benzodiazepinas, el flumazenil puede desencadenar un síndrome de abstinencia que puede ser más grave que la sobredosis que tuvo el paciente. Entonces, la realidad es que, salvo que sean niños que hayan consumido, por ejemplo, unas benzodiazepinas que le encontraron al padre, al abuelo, y se hayan tomado las benzodiazepinas de forma aguda, que no estén acostumbrados a tomarlas, y que obviamente que los niños, como tienen una barrera hematoencefálica más débil, pueden generar más efectos y en ellos sí tienen más riesgo de generar quizás una alteración respiratoria. En los adultos rara vez se utiliza el flumazenil en pacientes porque generalmente consumen de forma crónica y pueden desencadenar un síndrome de abstinencia. Solamente, como muchos, hace un lavado gástrico y se lo observa al paciente en la guardia hasta que se despierta solo, ¿sí? Rara vez produce alguna complicación más allá de eso. Interacciones. Vamos a tener interacciones a nivel farmacocinético, donde va a haber algunos fármacos que pueden aumentar los niveles plasmáticos de las benzodiazepinas, ya sea por el aumento en la absorción de las mismas, como es el caso del etanol, por inhibición microsomal, como son la cimetidina, eritromicina, isoniazida, estrógenos, el disulfiram, por disminución del flujo sanguíneo hepático, como es el propanolol. Va a haber otros fármacos que van a disminuir los niveles plasmáticos de las benzodiazepinas, ya sea por disminución de la absorción, como los antiácidos y los alimentos, o por inducción microsomal, como la carbamazepina, el tabaco y la rifampicina. A nivel farmacodinámico se van a potenciar su efecto depresor con el etanol, los barbitúricos, los opioides y los bloqueantes histaminérgicos y los antipsicóticos, ¿sí? Todos aquellos que sean depresores del sistema nervioso central, si se combinan con benzodiazepinas, pueden generar cuadros más graves. Como dijimos antes, lo de la sobredosis es solamente cuando son benzodiazepinas solas. Ahora, si están combinadas con otros depresores, el tema es un poco más grave. Y sí pueden potenciar el efecto miorrelajante los relajantes musculares periféricos. Tienen contraindicaciones absolutas la miastenia gravis, la apnea del sueño, los casos de hipersensibilidad, la hipercapnia crónica severa y las hepatopatías. En caso de las contraindicaciones relativas, vamos a tener a los pacientes con EPOC,
los antecedentes de adicción, las enfermedades hepáticas, la porfiria y la asociación con otros depresores. Vamos a ver que la realidad es que se utilizan también, por ejemplo, con antipsicóticos. Y están indicados en trastornos de ansiedad, en ataques de pánico, en fobias sociales, ansiedad situacionales, insomnio, abstinencia alcohólica, coadyuvante en tratamiento de psicosis, excitación y por trastornos compulsivos. Bien, vamos a pasar al otro grupo de ansiolíticos e hipnosedantes, que son los ansiolíticos e hipnosedantes no benzodiazepínicos, que son justamente los barbitúricos. Los barbitúricos tienen un mecanismo parecido a las benzodiazepinas, en donde van a ser moduladores también alostéricos del receptor GABA en otro sitio que no es el BZ, y tienen como característica que van a aumentar el tiempo, ¿sí?, en el que se mantiene abierto el canal de cloro, por lo que va a aumentar también la conductancia de cloro. Recuerden que las benzodiazepinas aumentaban la frecuencia de apertura y estos aumentan el tiempo en que el canal se mantiene abierto. Y esto es independiente de GABA. Y vamos a ver que por esto es que es altamente tóxico, ¿sí? Son mucho más tóxicos que las benzodiazepinas porque justamente al ser independientes pueden afectar algunas zonas del cerebro específicas, ¿sí?, de alta complejidad, en donde pueden generar depresión de los centros vulvares y espinales, y en dosis tóxicas pueden también deprimir el sistema respiratorio. Los efectos farmacológicos de los barbitúricos vamos a tener que son sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivantes y anestésicos generales. Sin embargo, tienen un rango terapéutico muy estrecho, por ende, ya no se utilizan tanto de forma ambulatoria como sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sino que hoy en día se dejan solamente como anticonvulsivante en algunos casos, y ya de hecho se están dejando de utilizar tanto como anticonvulsivantes, y se utilizan principalmente como anestésicos generales, ya sea para la inducción o el mantenimiento de la anestesia y para mantener a los pacientes sedados, por ejemplo, en terapia intensiva o en patologías más graves. Se van a clasificar según su vida media en ultracortos, aquellos que duran menos de 30 minutos, como el tiopental, que generalmente se utiliza para anestesia; vida corta, menor a 3 horas, como el exobarbital; intermedia, como el amobarbital; y larga, como el que es el fenobarbital, que tiene una duración de más de 6 horas. Y también se pueden clasificar según su liposolubilidad, siendo los de vida ultracorta los más liposolubles y los de vida larga, como el fenobarbital, menos liposolubles. Igual recuerden que como son fármacos que van a atravesar la barrera hematoencefálica, todos tienen alta liposolubilidad. Farmacocinética. Se pueden administrar vía oral, endovenosa e intramuscular. Generalmente la endovenosa se va a reservar para manejo epiléptico agudo, para inducción o mantenimiento de la anestesia general. Se distribuyen con alta unión a proteínas plasmáticas, van a atravesar todas las barreras, incluido la placentaria, y tienen un alto volumen de distribución y se acumulan tanto en sistema nervioso, en hígado y en riñón. Tienen un metabolismo hepático de tipo de fase 1, con metabolismo por medio del citocromo 12-9, y además tienen como característica que son inductores enzimáticos. Se eliminan por vía renal la droga activa como metabolito, ¿sí?, y son drogas ácidas, por lo tanto aumentan el pH ácido. Efectos adversos tienen bastantes. Vamos a ver que a nivel del sistema hematopoyético pueden generar anemia megaloblástica y hemorragias. A nivel del sistema respiratorio pueden producir bronco o laringoespasmo, y a nivel cardiovascular pueden generar hipotensión y bradicardia. Pueden generar a nivel digestivo anorexia, diarrea, náuseas, vómitos, y a nivel de la hipersensibilidad pueden generar rash cutáneo y edema angioneurótico.
Además, en el uso crónico pueden generar osteomalacia y disfunción sexual. A nivel local, la inyección intramuscular superficial o subcutánea puede generar dolor, necrosis localizada, y la inyección cerca de nervios periféricos también puede generar déficit neurológico más o menos permanente. ¿Sí? Por eso es que siempre no se da subcutáneo, se da intramuscular y profundo, no hay que darlo intramuscular superficial. ¿Sí? Y luego es endovenoso o bioral. A nivel del sistema nervioso central, que es donde más generan efectos adversos, pueden también generar amnesia anterógrada, hangover o efecto resaca. A nivel cerebeloso también generan ataxia, distonía, disartrias, nistagmo. Pueden generar también efecto paradojal, pueden generar también dependencia y síndrome de abstinencia, y estos tienen como característica que también generan depresión respiratoria mucho más frecuentemente que las benzodiazepinas que vimos antes, porque estos son independientes de GABA sus efectos. Más frecuentemente a nivel del sistema nervioso central generan somnolencia, letargo, cefalea y confusión. En casos graves pueden también generar depresión total del sistema nervioso central. También son embriotóxicos y están contraindicados en el embarazo. Ahora, ¿qué pasa en la intoxicación aguda? La intoxicación aguda con poca dosis de los barbitúricos puede generar mareos, disartria, ataxia, nistagmo y somnolencia. A mayores dosis puede generar depresión respiratoria con aparición de hiporreflexia, hipotensión, arritmias, oligouria, hipotermia, estupor y puede llegar a la coma y a la muerte. Los de acción corta y ultracorta son más tóxicos porque son más liposolubles y llegan de forma más rápida al sistema nervioso central. La dosis letal es de 2 a 3 gramos los de acción corta y 5 gramos los de acción prolongada. Estos fármacos pueden generar tanto tolerancia como dependencia. La tolerancia en general es de aparición rápida y puede presentar tolerancia cruzada con el alcohol y con las benzodiazepinas, y van a generar dependencia tanto física como psíquica. El síndrome de abstinencia generalmente aparece de 12 a 16 horas luego de la interrupción brusca y aparecen síntomas como ansiedad, inquietud, anorexia, náuseas y vómitos. En un segundo término, dolor abdominal, hipotensión postural, temblor, hiperreflexia, taquicardia e insomnio, y por último pueden llegar a aparecer convulsiones, delirio y alucinaciones. Los barbitúricos tienen como interacción farmacocinética, por un lado, que la ácido acetilsalicílico va a desplazar estos barbitúricos de su unión a las proteínas. Los barbitúricos a su vez desplazan a la tiroxina de su unión a proteínas. Son inhibidores enzimáticos de forma aguda e inductores enzimáticos en forma crónica. Y se potencia su efecto depresor tanto con el etanol, las benzodiazepinas, los opioides, los bloqueantes histaminérgicos y los antipsicóticos. Están contraindicados en insuficiencia hepática severa, en enfermedad respiratoria restrictiva, hipersensibilidad y en embarazo y lactancia. Bien, vamos a pasar a hablar de los ansiolíticos que no son benzodiazepínicos, que es la buspirona. Este fármaco actúa como agonista total del receptor serotonina tipo 1A a nivel somatodendrítico, ¿sí? Los autorreceptores, y como agonista parcial de este mismo receptor a nivel postsináptico. Su administración crónica va a producir downregulation de estos receptores y va a disminuir la descarga de células serotoninérgicas cerebrales. Se va a administrar por vía oral con una absorción total pero con alto primer paso hepático, generando que su biodisponibilidad sea muy baja. Tiene alta unión a proteínas plasmáticas de un 95% y va a atravesar todas las barreras. Se metaboliza por medio del citocromo 3A4 y 2C9 y va a generar metabolitos tanto activos como inactivos. Y se va a excretar de forma renal.
Dentro de los efectos adversos, principalmente son a nivel del sistema nervioso central y van a generar mareos, cefalea, nerviosismo, excitación, fatiga, parestesias. A altas dosis pueden empeorar cuadros psicóticos y generar manía. Y también pueden aumentar la liberación de prolactina y hormona de crecimiento. A nivel digestivo van a generar anorexia, diarrea, náuseas, vómitos. En casos de intoxicación aguda, son generalmente drogas seguras, pero pueden producir mareos, náuseas, vómitos, miosis y distensión gástrica. La dosis tóxica es mayor a 375 miligramos. A nivel de las interacciones, pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de la buspirona por inhibición de su metabolismo, los antifúngicos, los bloqueantes de canales de calcio, la eritromicina y el jugo de pomelo. Y a nivel farmacodinámico, puede mejorar los efectos adversos sexuales de los inhibidores de la recaptación de serotonina, de hecho se utiliza mucho para esto, pero puede dar síndrome serotoninérgico, así que hay que tener cuidado, euforia y convulsiones. Y con los IMAO pueden aumentar la probabilidad de hipertensión arterial. Acá tenemos un cuadrito que compara un poco las benzodiazepinas y la buspirona. Recuerden que las benzodiazepinas tienen como característica que su efecto es más agudo, en cambio la buspirona tiene una latencia de acción bastante larga, de 2 a 3 semanas. Las benzodiazepinas tienen un perfil más hipnosedante, ¿sí? Siendo que la buspirona tiene un perfil principalmente ansiolítico, o sea, tienen menor efecto sedante. Las benzodiazepinas se van a potenciar con alcohol, la buspirona no. Las benzo generan tolerancia, las buspirona no generan tolerancia. Las benzo van a generar dependencia y adicción y la buspirona no es adictiva, ¿sí? Entonces podemos ver que quizás para algún perfil de pacientes que tienen más tendencia a las adicciones, podría ser más interesante utilizar quizás la buspirona que las benzodiazepinas, aunque recuerden que lo que más tiene en contra es la latencia de acción. Bien, llegamos al último grupo, que son los que son hipnóticos, no benzodiazepínicos, que incluimos acá las drogas Z, y van a ver que se llaman drogas Z porque todas son estas drogas, que acá vamos a desarrollar solamente dos, porque son las que se comercializan acá en Argentina, pero su nombre empieza con Z, entonces por eso se llaman drogas Z, no porque te vayan a dormir, o quizás tal vez sí. Por un lado tenemos al Solpidem, que tiene como acción que se va a unir al sitio BZ1, al mismo sitio que dijimos que se unían las benzodiazepinas, y van a generar hipnosis. No va a afectar el estado de alerta diurno ni la arquitectura normal del sueño. No se va a observar insomnio ni rebote al suspender. Van a disminuir la latencia de acción del sueño no REM y aumentar el tiempo total del sueño y la etapa 2 sin afectar las etapas 3 y 4 ni el sueño REM. A nivel farmacocinético, se administran por vía oral con una rápida absorción y con un primer paso hepático eh, intermedio con una biodisponibilidad de 70%. Tienen una alta unidad de proteínas plasmáticas, van a atravesar barreras y se va a excretar por leche materna. Su metabolismo es mediante el citocromo 3A4. Tiene una vida media corta, y esto es importante. Su vida media es de 1,7 a 3,5 horas y se va a eliminar de forma renal y biliar. Como tiene una vida media corta, se puede utilizar generalmente para lo que es la inducción del sueño, ¿sí? Para la primera etapa del sueño, aquellos pacientes que tienen insomnio de conciliación, es decir, que no pueden dormirse, les cuesta mucho iniciar el sueño, ¿sí? Como efecto adverso, más frecuente se van a presentar la somnolencia, la cefalea, las náuseas y vómitos, astenia y déficit mnésicos. Menos frecuentemente, confusión, trastornos gastrointestinales, sequedad de boca, visión borrosa y agitación o paranoia. En la intoxicación aguda es muy rara, pero puede generar en algunos casos somnolencia, obnubilación, vértigo, ataxia, amnesia retrógrada, náuseas y vómitos. Están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal y hepática e hipersensibilidad de forma absoluta y relativa a aquellos que tienen enfermedad respiratoria grave y miastenia gravis. En general,
Lo que tiene de bueno el Zolpidem es que es muy raro que genere intoxicación o efectos adversos graves. Generalmente son todos bastante leves, ¿sí? Por otro lado tenemos a la zopiclona, que este fármaco no va a discriminar entre los subtipos de receptores benzodiazepínicos, ¿sí? Eh, por lo que va a tener no solo efecto hipnótico, sino que también va a tener un efecto anticonvulsivante y relajante muscular y ansiolítico, pero a dosis mucho más altas. Por lo tanto, su uso clínico es solamente como hipnosedante. Va a aumentar el tiempo total de sueño a expensas de un sueño no REM. No va a afectar el sueño REM. Va a disminuir la latencia del sueño no REM y la etapa 1, aumentando las etapas de sueño de ondas lentas, que son la 3 y la 4. Se va a administrar también bioral, con una absorción rápida, alta unidad de proteínas plasmática, y también va a atravesar todas las barreras y se va a metabolizar por vía hepática por medio del citocromo 1A2 y 2C9, generando metabolitos inactivos. Tiene una vida media corta, pero un poco más extensa que la de el Zolpidem, de 3.5 a 6 horas. Esto permite que pueda ser utilizado no solo para la inducción del sueño, sino también para su mantenimiento, es decir, aquellos pacientes que tienen despertares, ¿sí? durante el sueño. La zopiclona es un poco más útil porque tiene una vida un poquito más extensa y también se elimina de forma renal. Los efectos adversos también suelen ser bastante leves. A nivel más frecuente, la sequedad de boca y la digeusia, que es la alteración del sabor o el sabor amargo, ¿sí? Y menos frecuentes la somnolencia, los mareos, la hipotonía muscular, la amnesia retrógrada y el cansancio. Ahora, como no discrimina entre los receptores BZ1 y BZ2, tiene una intoxicación un poquito más similar a lo que son las benzodiazepinas, ¿sí? A bajas dosis va a generar somnolencia, sequedad de boca, letargia e hipotonía, y a dosis moderadas genera disquinesia, confusión, ataxia, hiporreflexia, depresión respiratoria, y a dosis muy altas puede llevar a la coma y a la muerte. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática, hipersensibilidad y sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Bueno, acá les dejo un poquito la bibliografía, los libros que utilicé para armar la clase. Y bueno, cualquier consulta vamos a estar en los próximos prácticos resolviendo cualquier duda. Hasta luego.